La ciudad parecía no detenerse nunca. Como si el tiempo hubiera decidido correr con más prisa, en aquel rincón del mundo, donde el lujo y la necesidad convivían en una tensión constante, en una de sus avenidas más concurridas, donde los autos brillaban como promesas y las vitrinas reflejaban vidas que pocos podían alcanzar. Un hombre caminaba con la seguridad de quien había conquistado todo aquello que una vez le fue negado. Su nombre era conocido en círculos de poder, asociado a inversiones audaces, decisiones frías y una fortuna construida con una mezcla de disciplina férrea y ambición incansable. Sin embargo, detrás de la imagen pulida de millonario exitoso, había grietas invisibles. Historias que no aparecían en las portadas de revistas ni en los informes financieros. Había un pasado que no se podía borrar con dinero, un pasado que caminaba en silencio a su lado. Incluso cuando él pretendía haberlo dejado atrás, aquella tarde, el destino decidió interrumpir su rutina con una escena aparentemente insignificante. Un restaurante modesto, escondido entre negocios más grandes, llamó su atención por razones que no supo explicar. Tal vez fue el cansancio. Tal vez la necesidad de escapar por un momento del lujo calculado de su mundo. Entró sin expectativas, sin imaginar que ese paso cambiaría el curso de todo lo que creía controlado. El lugar era sencillo, con mesas de madera desgastada y una iluminación cálida que intentaba compensar la falta de elegancia. Allí, entre el murmullo de conversaciones y el sonido de platos, ella apareció. No fue un reconocimiento inmediato, sino una sensación. Un eco del pasado que se abrió paso en su memoria antes de que su mente pudiera ponerle nombre. Era ella. El tiempo había dejado su marca, pero no había logrado borrar la esencia de quien alguna vez ocupó el centro de su vida. Su figura, ahora transformada por el embarazo, no restaba dignidad a su presencia. Al contrario, parecía envolverla en una fortaleza silenciosa. Vestía el uniforme de camarera con una naturalidad que no ocultaba la dureza de los días que seguramente había enfrentado. El hombre quedó inmóvil, atrapado entre la incredulidad y una emoción que no había previsto. Recordó el final abrupto de su historia juntos, las decisiones que los separaron, las palabras no dichas que quedaron suspendidas en el aire de un pasado que ambos eligieron abandonar. En su memoria, ella pertenecía a una vida anterior, una etapa que había archivado en lo más profundo de su conciencia. Sin embargo, allí estaba, tangible, real, caminando entre mesas con una bandeja en las manos y una vida creciendo en su interior. El narrador, testigo omnisciente de los pensamientos de ambos, comprendía que aquel encuentro no era casualidad. Mientras él luchaba por procesar lo que veía, ella también había sentido la perturbación. Aunque su reacción fue distinta, no hubo sorpresa visible en su rostro, solo una breve pausa, una respiración contenida, y luego la continuación de su trabajo, como si el pasado no tuviera derecho a interrumpir el presente. Pero el pasado siempre encuentra la forma de reclamar su espacio en la mente del hombre. Preguntas comenzaron a surgir con una intensidad creciente. El tiempo que había pasado desde su separación no coincidía fácilmente con la realidad que tenía frente a sus ojos. El embarazo no era solo un detalle, era una revelación en sí misma, una posibilidad que removía certezas y abría caminos que él no había considerado. No era un hombre acostumbrado a la duda. Su vida se había construido sobre decisiones firmes, sobre la capacidad de prever consecuencias y actuar antes de que los problemas surgieran. Sin embargo, en ese instante, se encontraba en un territorio desconocido, donde las emociones no seguían la lógica que había dominado su mundo. Ella, por su parte, había aprendido a vivir sin esperar nada. La separación no había sido simplemente el final de una relación, sino el inicio de una lucha silenciosa por reconstruirse. Las circunstancias la habían llevado a aceptar trabajos que no imaginaba, a redefinir su identidad lejos del brillo que alguna vez compartió con él. El embarazo, lejos de ser una carga, era una fuente de sentido, una razón para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. El narrador sabía algo que ninguno de los dos había articulado aún. Aquel encuentro no era una coincidencia, sino una oportunidad. El hombre decidió no irse, permaneció allí, observando, dejando que la realidad se asentara lentamente en su interior. Cada gesto de ella,
Cada movimiento, cada expresión, reconstruía una historia que creía cerrada. Y en ese proceso, comenzó a comprender algo que el dinero nunca le había enseñado, que algunas pérdidas no se compensan con éxito, que algunas decisiones dejan marcas que el tiempo no borra. La transformación no fue inmediata, pero fue inevitable. En los días que siguieron, su rutina cambió. El restaurante dejó de ser un lugar casual y se convirtió en un punto fijo en su Allende. No buscaba confrontación ni explicaciones inmediatas. Buscaba entender, observar, reconectar con una parte de sí mismo que había ignorado durante demasiado tiempo. El narrador percibía cómo, poco a poco, las barreras internas del hombre comenzaban a ceder. La frialdad que lo caracterizaba se veía desafiada por una necesidad creciente de actuar de manera distinta. No se trataba de culpa, sino de una comprensión más profunda de lo que realmente importaba. Ella también percibía el cambio, aunque no lo buscaba. Su vida había sido construida sobre la independencia, sobre la decisión de no depender de nadie, especialmente de alguien que había elegido irse. Sin embargo, la presencia constante del hombre introducía una tensión él no podía ignorar completamente. El punto de quiebre llegó en un momento de claridad silenciosa. No hubo grandes discursos ni gestos dramáticos, sino una decisión tomada con una serenidad que contrastaba con la intensidad de todo lo vivido. El hombre eligió actuar no desde el poder, sino desde la responsabilidad. No intentó comprar soluciones, ni imponer su presencia. En lugar de eso, comenzó a construir algo distinto, una forma de apoyo que respetaba la autonomía de ella, que reconocía sus errores sin intentar borrarlos, que entendía que el verdadero cambio no se demostraba con palabras, sino con acciones sostenidas en el tiempo. El narrador, con su visión completa de la historia, sabía que aquel era el verdadero giro. No era el encuentro lo que cambiaría todo, sino lo que él decidiera hacer después. Y así, en medio de una ciudad que nunca se detenía, dos vidas que parecían haber tomado caminos irreconciliables comenzaron a entrelazarse de nuevo. No como antes, sino como algo nuevo, más consciente, más real, porque a veces, lo que lo cambia todo, no es el poder, ni el dinero, ni el pasado, sino la capacidad de reconocer lo que realmente importa cuando ya no queda nada que esconder.